Muchas gracias a los que son fieles para estar siempre enganchados a mi canal que hemos dado en llamar el canal de Víctor Raúl Benítez. Yo soy economista, se escribe con V, corta, V de Victoria. En el día de hoy quiero hablar sobre un temazo que es lo que yo denomino, copiando un poco a Raúl Prebisch y a Celso Furtado, Gunnar Myrdal y otros economistas desarrollistas y estructuralistas, el deterioro de los términos de intercambio. En sencillo, soja por celular, anoté aquí y voy a comenzar explicando. Los jóvenes quieren celulares, quieren smartphone, pero la soja ya no da, ya no es suficiente exportar solamente soja, el primitivismo productivo que siempre he hablado, porque eso genera ingresos insuficientes para la mayoría de los jóvenes paraguayos de manera tal para que puedan acceder a un aparato high-end de última generación en materia de comunicación móvil. ¿Por qué? Porque el Estado no les capacita para que puedan comprar. En forma simple se podría decir que los dólares que ingresan por la venta de productos primarios como los granos o la soja son los que usamos para importar, para pagar con esos dólares lo que importamos desde el exterior, en este caso celulares. En otras palabras, vendo soja para comprar celulares. En Paraguay se debe agregar que la mayor parte de lo que viene en términos de celulares se reexporta al Brasil. Solo soja por celular ya no es definitivamente un buen negocio. En el cuadro que ustedes pueden ver, estuve convirtiendo algunos datos en información para que pueda ser más fácil el análisis. Pero voy a hablar en números índices y ustedes pueden mirar el cuadro de paso. Si a agosto del 2023 se vendieron 100 toneladas de soja, a agosto del 2024 se vendieron 146, es decir, 46 toneladas más. La productividad ha sido enorme, 46% más. Pero nos encontramos que hemos traído solo $7 adicionales, es decir, una productividad física de 46% más, o de 46 en números índices veces, de 46 más, perdón, de 46 más, solo nos reditúa $7 adicionales, porque trajimos $107 comparando con los $100 que trajimos el año pasado a agosto del 2024, es decir, a agosto del 2023 fueron $100, a agosto del 2024, según el Banco Central, fueron $107. Un sojero diría, pues, es una miseria, y yo le doy la razón. ¿Por qué? Porque como ustedes ven en el cuadro, los precios promedios, debido a la volatilidad de los commodities, de los precios de los commodities, se vino abajo, cayeron 27%. La soja cada vez rinde menos celulares. La yayapota. Y bueno, los rateritos no saben que eso está pasando, pero intuyen. Cada vez hay más asaltos, cada vez hay más robos, inclusive robos en Paraguay de camiones enteros de celulares han acontecido en los últimos tiempos, protegidos por la propia Policía Nacional o parte de ella, que por lo visto supuestamente había un agente del cual se duda, está sospechado de que participó del último robo aquí en la zona de las cordilleras. Esta realidad no puede ser cambiada, a no ser que salgamos del primitivismo productivo que solamente extrae riqueza de la naturaleza y no de la inteligencia humana ni de la industria. El marco teórico que uso para explicar es lo que llaman centro-periferia. Es decir, en el mundo hay un centro digital e industrial y hay una periferia que somos nosotros, agropecuaria primaria o primitivista. Lo que pasa es que cada vez hay un deterioro de términos de intercambio, quiere decir que tenemos que mandar más toneladas de productos primarios para traer un poquitito más cantidad de celulares o la misma cantidad de celulares o menos celulares en algunos casos. Es la metáfora que uso. El Paraguay, con su gobierno actual, no está pudiendo romper esa matriz productiva primitivista. ¿Por qué? Porque lo único, ni menos ni más, que el Estado paraguayo, en este caso el gobierno nacional actual, está haciendo es mostrar buenos números dentro del triple equilibrio monetario, no inflación, cambiario, que no se dispare tanto el dólar y fiscal, que no haya un déficit fiscal tan agudizado para mostrar esos buenos números al FMI
y al Banco Mundial. Eso lo dijo el propio ministro Carlos Fernández Valdovinos en una reciente entrevista en Telefuturo. Y él mismo dijo que si esos números no llegan a la gente, agrego yo, de carne y hueso, no sirve para mucho, dijo. Dicho esto, creo que la única alternativa entonces es poder ir avanzando hacia la industrialización y hacia la economía del conocimiento, para lo cual necesitamos invertir más en infraestructura física y en infraestructura social, escuelas, hospitales, agua y saneamiento, plantas de tratamiento, rutas en buen estado para mitigar los altos costos de la logística. Les voy a dar un ejemplo. El Paraguay produce tan poco que no es solamente en productos industriales, aún en productos hortícolas, por insuficiencia de oferta hay una inflación de alrededor del 30% interanual entre agosto del año pasado y agosto del 2024. La inflación hortícola es una prueba irrefutable. Nadie habla en Paraguay del desarrollismo estructuralista, que es, por ejemplo, ¿cuánto es la tasa de interés ideal para motivar a los inversores? ¿Cuál es el tipo de cambio de equilibrio industrial para motivar la producción y el consumo de productos nacionales? El desarrollismo estructural se opone al modelo económico neoclásico y neoliberal, que son las dos escuelas en las cuales hoy se refugia o se inspira el gobierno nacional. El Paraguay sabe en cuánto ya está pagando de intereses al ahorro externo o a la deuda pública, la podemos llamar así, en el presupuesto 2025, 1.077 millones de dólares. Y no va a construir más de 900 a 950 millones de dólares en el 2025 en obras públicas endógenas. Eso quiere decir escuelas, hospitales, rutas, puentes, energía. Algo raro, hasta el subsidio del transporte público, del micro, del Gran Asunción, del ómnibus, Eguatana de Calcula, se paga con bonos soberanos. Para mí eso es una vergüenza. Es como que estemos usando el micro que va a pagar nuestro nieto. Repito, el micro nuestro de hoy va a pagar nuestro nieto, que va a cancelar el servicio de la deuda hasta hacer todo el repago de los bonos soberanos. No puede ser que el Paraguay crezca en los últimos 17 años, 4% anual acumulativo, y hoy tengamos tantos emigrantes que recibamos 621 millones de dólares año en remesas del exterior versus 535 millones de dólares nomás que nos envía la poderosa Itaipú Binacional. La UIP sabe todo esto que yo estoy diciendo. El gobierno actual no está haciendo un cambio transformacional en la economía paraguaya. No se producen ni los alimentos para la población, se abre el mercado indiscriminadamente. Estuve mirando el boletín, ya les conté y ustedes ya vieron de lo que se ha exportado con deterioro de términos de intercambio. Y ahora estoy mirando el boletín de agosto del 2024 y veo que en productos primarios el Paraguay importó a agosto del 2023 161 millones de dólares y a agosto del 2024 174 millones de dólares, 8% más. Quiere decir que el Paraguay está importando productos primarios para comer. Es algo que a mí me llama la atención. Voy a dar un dato acá para que la gente entienda. El arroz nomás. El arroz se está importando por 400.000 dólares más o menos. Se ha importado, ¿verdad? Conste que nosotros producimos arroz. Estuve mirando manufacturas de origen agropecuario. A agosto del 2023, 634 millones de dólares. A agosto del 2024, 695 millones de dólares. Creció 61 millones de dólares el total de importaciones, 10%. Es decir, este es un país que produce alimentos para el mundo, pero continúa importando. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos todavía dentro de lo que yo llamo el subdesarrollo, el primitivismo productivo, con un capitalismo de secuaces, como le llamo yo.
Nosotros necesitamos salir de eso. ¿Cómo? Con una mayor intervención del Estado en la economía. No para producir, pero por lo menos para regular el mercado. Para que no permita, por ejemplo, el contrabando y para que haya gran cantidad de oferentes nacionales que compitan en todo caso en condiciones un poco menos asimétricas con la oferta del exterior. Moral de la historia. La gente en Paraguay está pasando necesidades, la inflación en alimentos está alta y el gobierno no está mostrando señales firmes de que esto va a cambiar. Hay que aprender álgebra y hay que aprender el español, hay que estudiar inglés de manera de entrar en la economía del conocimiento y en el proceso de industrialización. Están caros los alimentos y como dice Bechinho, el sociólogo brasileño, quien tiene hambre, tiene prisa. Ya falta poco para el 2028. Necesitamos un gobierno nacionalista, no en lo ético ni en lo cultural, pero sí en lo económico. Como hoy está el mundo está en una recesión geopolítica con mayor proteccionismo en los mercados internacionales. Muchísimas gracias, hagan clic ahí donde aparece para suscribirse a mi canal y les espero hasta una próxima. Que Dios les bendiga.